Muy bien, estupendo. Pues entonces, bueno, ¿cuál es el origen de todo esto? La idea, o seguro que alguna os ha pasado, es que os han dicho, bueno, pues aquí tenéis el algoritmo que la gente de procesamiento de señal ha generado, ha creado, y vete, implementalo en VHDL. Y claro, por supuesto, no solo el algoritmo, sino que también tienes que hacer un testbench también en VHDL. A lo mejor se os ocurre preguntar, bueno, ¿y por qué en VHDL? ¿Por qué lo tenemos que hacer así? Y seguro la respuesta es, pues bueno, esto es lo que siempre se ha hecho. Acordaros de estas palabras que decía Grace Hopper, que la frase más peligrosa en cualquier lenguaje es siempre lo hemos hecho de esta manera. Entonces, yo lo que os voy a querer hacer con esta charla es mostraros las diferentes alternativas que tenemos para implementar algoritmia de DSP en FPGA, pero que son alternativas mucho más productivas y mucho más eficientes que la que os digo, que la alternativa clásica, y que no creo que sea muy a estas alturas muy recomendable irnos directamente a implementar el código en VHDL. Bueno, pues vamos a ver, para encontrar esta metodología correcta o la más correcta, tenemos que a nosotros mismos respondernos varias preguntas. ¿Qué lenguaje hemos utilizado para modelar el algoritmo? Está modelado en MATLAB, en muchísimos casos será así, pero bueno, en otros casos por tema de licencia, por el tema que sea, puede ser que esté hecho en C, C++. Eh, Nos gusta trabajar con herramientas basadas en modelos. Entonces, las herramientas basadas en modelos, que son herramientas gráficas, pues bueno, como todo, tiene sus ventajas. A mí me gusta mucho, pero también es cierto que puede tener sus inconvenientes. Las herramientas gráficas, pues bueno, no es como un script o un lenguaje que lo hemos escrito en un texto y que queda inherentemente mejor documentado. ¿Qué tecnología vamos a utilizar? ¿Vale? Si vamos a trabajar con lo que es la FPGA, con sus bloques lógicos configurables, con bloques de CPs, si vamos a trabajar con Versal, luego podemos hacer una charla y veremos más en detalle cómo trabajar con Versal, en particular los EA Engines, que sabéis que es una alternativa muy potente para trabajar con algoritmia de procesamiento de señal, porque al menos en la generación 1 están muy orientados a ese tipo de procesamiento, a trabajar con grandes, con algoritmos muy paralelos. Si trabajamos en coma flotante o en punto fijo, es también importante. Y si, pues bueno, no, os he dicho que no vamos a trabajar con VHDL, pero hay algunas veces que no te queda otra, por temas de certificación, por temas del coste de licencia de MATLAB. Pues bueno, hasta qué punto el VHDL es necesario nos podemos librar de él. Pues al final vamos a ver, una vez que nos hemos respondido a todas estas preguntas, podemos ya encarar la aproximación que pensamos que consideramos más adecuada. Vamos a ir empezando con las herramientas o con las metodologías basadas en modelos. Y la herramienta clave que vamos a utilizar para metodologías basadas en modelos es Simulink. ¿Qué es esto de Simulink? Pues bueno, Simulink es una herramienta primero gráfica, ¿vale? Que nos permite simular y analizar sistemas dinámicos. O sea, lo que nos hace son el modelado de un sistema que evoluciona en el tiempo. Eh, no escribimos código. Esto es importante, os puede gustar, os puede no gustar, pero lo cierto es que no escribimos código, sino que instanciamos bloques de una manera gráfica. Sí que es cierto que alguno de esos bloques puede tener por abajo código, luego veremos algún ejemplo. Pero la idea es que la sensación que tenemos, la manera de trabajar es muy parecida a la que tenemos con el IP Integrators. También un script nos puede generar el modelo, aunque realmente esto lo utilizamos más bien poco. Lo que hacemos, o el proceso de diseño, es un proceso basado en modelos. ¿Esto qué es? Que lo que hacemos es modelamos y simulamos el sistema, analizamos los resultados y actualizamos hasta que aquello nos gusta. Entonces, es un proceso de diseño, un proceso iterativo, y es un proceso donde creamos por decirlo de alguna manera, nuestro gemelo digital del diseño o nuestro diseño virtual que queremos llegar a conseguir, y lo vamos simulando hasta que conseguimos el resultado correcto. Es multidominio. O sea, en la página de MATLAB encontraréis cosas, pues bueno, desde sistemas de control, por ejemplo, nosotros lo estamos utilizando también para temas
de control de competidores de potencia y no solo en nuestro escenario de la electrónica, se puede utilizar en otros muchos campos, por ejemplo en ingeniería mecánica, en muchos campos. Como se trabaja en muchos campos, al final lo que vamos a tener es que la simulación puede ser continua o discreta en el tiempo, porque hay, por ejemplo, todo lo que sea temas físicos, pues tendremos que ir con simulación continua en el tiempo. Y por supuesto, aunque es una herramienta separada, no deja de ser parte de todo el ecosistema de MATLAB, con lo cual todo lo que son scripts, funciones, el espacio de trabajo compartido, todo eso tenemos una integración con MATLAB. La idea cuando trabajamos con MATLAB, pues con Simulink, pues fijaros, lo que tenemos aquí es que nosotros tenemos estamos diseñando aquí nuestro filtro, en este caso una tontería, un filtro paso banda, y a mí lo que me gusta mucho de esta herramienta son la generación de estímulos y la visualización. Es la misma manera que si estamos trabajando con un laboratorio. Con un laboratorio tendríamos un generador de funciones y tendríamos un analizador de espectro y un osciloscopio. Entonces veis aquí como estamos viendo el resultado en el dominio de la frecuencia y el resultado en el dominio del tiempo. Igual que os pasa cuando estáis trabajando en el laboratorio. Muchas veces el dominio de las cosas se entiende muy bien lo que pasa y cuando estáis trabajando en el dominio de frecuencia pues las cosas se entienden mucho mejor. Al igual que tenemos en todas las herramientas gráficas como puede ser el IP Integrator o cualquier otra herramienta que vayamos haciendo bloques, estos bloques son muy parametrizables. Entonces lo que vamos a tener es que veis que hacemos doble clic en el filtro y lo que hacemos es configurarlo, como veis aquí, pues las características que tendrían, cuál es el paso en frecuencia, cuánto es la temática que tenemos, cómo es el algoritmo, bueno, un montón de diferentes funcionalidades que podemos tener. Cuando estamos trabajando en Simulink podemos tener niveles de descripción muy variables. O sea, o podemos hacer una descripción, como veis aquí, de muy bajo nivel, que son básicamente puertas lógicas, como volver a la electrónica digital de primero, o unas descripciones de muy alto nivel, fijaros. Entonces tenemos hasta bloques como la modulación, un canal, el ruido en el canal, podemos añadir ruido de fase, luego después tenemos la de modulación, tenemos otros elementos todavía más sofisticados para analizar los resultados, como por ejemplo el cálculo de los errores, y al final podemos tener un bit error ratio. Veis que podemos tener unos niveles de abstracción mucho más superiores. Y como ya os comentaba, incluso lo podemos utilizar para mecánica. Fijaros, esto es un ejemplo que os da la propia gente de MathWorks, que te hacen la simulación de un cilindro hidráulico. Entonces, pues bueno, básicamente este sería el modelito del sistema, utilizando pues bueno, los elementos que utiliza la gente de ingeniería mecánica para modelar, y al final el resultado es más o menos lo parecido. Lo que estamos haciendo, en cualquier caso, es crearnos nuestra modelo virtual de algo que tendremos en la realidad y utilizando pues bueno, las mismas herramientas virtuales que serían el equivalente a lo que tendríamos en la realidad. Aquí tendríamos pues bueno, un elemento que nos graficaría presiones y lo mismo lo tenéis aquí, pues bueno, con su versión correspondiente en el mundo virtual del Simulink. Y a partir de ahí pues podemos modelar lo que queramos. Entonces, como conclusión, hasta ahora lo que utilizamos es esta herramienta de modelado para nosotros poco a poco definir cómo sería la funcionalidad de nuestro circuito, simularlo y ver si los resultados son los correctos e ir iterativamente. O sea, basándonos en todo caso en los resultados del modelado, los resultados de la simulación y de manera iterativa. El objetivo de todo esto es que, pues bueno, un flujo de diseño clásico sería el que tenéis aquí abajo, el de la implementación manual de HDL. Ese es lo que os comentaba, siempre lo hemos hecho así. La parte de diseño de los requerimientos y diseño funcional, pues bueno, esto lo tenemos que hacer siempre sí o sí. Aquí la diferencia es que una vez que hemos hecho este diseño funcional,
Lo que se nos come mucho tiempo es esta parte de crear el HDL y verificarlo, lo que tenéis aquí en violeta y en naranja. Con nosotros, con Simulink, sí que es cierto que tardamos más tiempo con el diseño detallado. Ese diseño detallado es el que haremos dentro de la herramienta de Simulink, haciendo esas iteraciones hasta que conseguimos el resultado correcto, pero la creación del HDL es muy corta, o incluso puede ser mucho más corta que esto, porque es básicamente darle un botón. Tendremos que verificarlo, por supuesto, pero al final, pues bueno, como ya lo hemos hecho todo automáticamente, la parte de la integración en el ASIC con lo que sea es más pequeña, las iteraciones hardware, y de tal manera que la parte al final, pues bueno, que esta parte de integración que siempre es antipática, cuando lo habéis hecho con HDL, aquí también se acorta porque lo estamos ya integrando todo dentro del modelo. Entonces ese es el objetivo. De hecho, incluso, pues bueno, esto puede ser hasta conservador, podemos ahorrar, quedarnos hasta en la mitad de tiempo, porque dependiendo cómo sea el problema, la generación del código HDL, pues bueno, como seguro que habéis, más de uno habéis sufrido, puede ser bastante antipático. Vale, entonces, hasta aquí. Hemos visto que vamos a utilizar Simulink para generar nuestros modelos y ir refinando los modelos hasta que tenemos el modelo de lo que queremos implementar, y hemos dicho que se genera el código automáticamente. Vale, ¿cómo se puede generar el código automáticamente? Pues bueno, tenemos varias alternativas. La más directa es utilizar Bytes Model Composer. Entonces, Bytes Model Composer lo podemos considerar que son como unas extensiones a Simulink. De tal manera, bueno, de hecho, tú cuando arrancas Model Composer, te abres una línea de comandos, abres Model Composer y aquello arranca MATLAB. No estás viendo nada de Model Composer de primeras. Pero si abres Simulink, verás, y lo ves con un poco de cuidado, ves que te aparece un nuevo block set en la librería de Simulink. Básicamente aparece el AMD Toolbox, y dentro del AMD Toolbox el HDL Library. Bueno, pues la idea es que todos estos elementos, que van desde desde bloques de bajo nivel hasta funcionalidad más compleja como FPTs, Cordix, Buildersphere, todos estos elementos son sintetizables. Entonces, lo que hacemos es creamos el modelo Simulink utilizando bloques de esta librería, y una vez que lo hemos hecho, simplemente con pulsar un botón se genera el core. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Luego, después del descanso, os lo comentaré, todas estas transparencias más en detalle, y haremos un ejemplo. Vale, pues la idea aquí, básicamente, es que estos bloques que tenemos aquí, el DSP macro y el convert, son bloques que están hechos de la librería HDL Library. Podemos utilizar todas las fuentes, por ejemplo, veis rampas, escalones y todos los elementos de visualización, aquí los osciloscopios virtuales, todos los que te da la herramienta Simulink. Evidentemente eso no se sintetiza, y la frontera entre lo que se sintetiza y no se sintetiza son estos elementos, los gateway in y los gateway out. Estos también están del HDL Library, y estos elementos lo que nos está diciendo es, pues mira, esto es lo que nos convierte del mundo MATLAB, mundo Simulink, donde yo puedo utilizar cualquier toolbox de MATLAB, a el mundo que voy a sintetizar en la FPGA, que solo puedo utilizar el HDL Library de AMD. También estos tienen una parte muy importante, como ya me voy adelantando, que veremos en el siguiente juego de transparencias, que es pasar de la aritmética, digamos, abstracta y real, por decirlo de alguna manera, del mundo MATLAB, que es coma flotante de doble precisión, a la aritmética real que utilizaremos, bien en punto fijo o bien en coma flotante de precisión simple. Un ejemplito más útil, luego trataremos de haceros una pequeña demo. Lo que vamos a tener es un filtro que hemos hecho con el FIR Compiler. Veis que podemos utilizar aquí registros, el convertir de diferentes tipos de sistemas de numeración. Veis de 23 bits con 19 fraccionarios a 8 bits con 6 fraccionarios, el gateway in, el gateway out para poner los límites
vamos, lo que se va a sintetizar es lo que os estoy marcando aquí. Y luego podemos utilizar otros elementos de Simulink, por ejemplo, la herramienta de síntesis de filtros. Y a mí, vuelvo a insistir, ¿para qué me gusta mucho? ¿Dónde le saco la más potencia a Simulink? En todo lo que es la generación de señales y la visualización. Porque veis que, pues bueno, generamos un ruido aleatorio, un ruido blanco, y veis cómo podemos ver aquí cómo queda la señal después de filtrarla. Los parámetros, pues bueno, como ya os he dicho, los gateway in, gateway out, lo que hacemos es definir la aritmética, definimos también el periodo de muestreo, luego esto lo comentaré con un poco más de detalle. Y al final, dentro de un bloque que, fijaros que lo he pasado muy por encima, este Bytes Model Composer Hub es otro bloque de la librería de AMD que es lo que nos define cómo vamos a compilar. Veis que definimos cuál es el objetivo que tenemos de nuestra frecuencia de reloj en la FPGA, qué periodo de muestreo utiliza el Simulink y dónde lo va a generar. Pues básicamente de tal manera que si le damos aquí el export, lo que me genera es un Core IP y ese Core IP lo utilizo dentro del IP Integrator como si fuese cualquier otro Core IP. También, pues bueno, esto ya nos permite ver la foto completa. Aunque utilizando Simulink podríamos generar el diseño completo, lo habitual es que utilizamos Simulink simplemente para generarnos nuestros cores de procesamiento de señal que luego integramos en nuestra plataforma. O sea, típicamente en nuestra plataforma Vivado, dentro del IP Integrator, pues ya tendremos el conversor AD, que a lo mejor te da un AXI Stream, le metes después el core de procesamiento de señal que has hecho con el Bytes Model Composer, este por ejemplo de aquí, el Bandpass Filter, y luego la salida, pues bueno, irías a lo mejor por otro Axis Stream hasta el bloque de interfaz con el DAC. Eso sería la manera donde tendríamos que trabajar. El código que te genera, esto te genera código VHDL o código Verilog. Pero claro, tenéis que tener en cuenta que lo que hace Model Composer es tirar de los IP cores que ya te da AMD. Entonces veis que en el código VHDL que te genera, te está generando pues básicamente instanciaciones de Cores IP, en este caso del Fear Compiler versión 7.2. Veis que aquí pues bueno, tienes una parametrización de este Fear Compiler. Es otro punto importante a tener en cuenta, para bien y para mal. Lo que nos está pasando es que la herramienta Bytes Model Composer utiliza los cores optimizados de AMD. Para bien, porque son optimizados, y para mal, porque bueno, porque la legibilidad del código, temas de certificación y no hablemos ya con portabilidad, pues es restringida o nula. Como ya os había comentado, tenemos bloques desde muy bajo nivel, como operaciones lógicas, de memoria, rutado de señales, hasta bloques de más alto nivel, DSP, y una cosa muy interesante para los que trabajéis con RFSOC, es el Super Sample Rate. Sabéis que cuando estamos trabajando con RFSOC no nos queda otra si utilizáis todo el ancho de banda de los data converters y no estáis, digamos, utilizando la funcionalidad de los down converters, converters internos, pues la única manera que tenemos de ir hacia adentro de la FPGA utilizando todo el ancho de banda de los data converters es trabajando con 8 o 16 muestras en paralelo. Es lo que llamamos el Super Sample Rate. Esta librería tiene, pues bueno, tiene partes de SSR. Hay FCTs, hay filtros FIR, hay, pues bueno, suficientes elementos como para empezar a trabajar con el RFSOC. Y también que será la parte que veremos al final de la charla de hoy, podemos trabajar con la librería de los AI Engines. O sea, no solo trabajar con la librería HDL que nos permite generar código para la parte FPGA, sino tenemos una nueva librería que es la AI Engine Library que nos permite básicamente crear bloques que se implementan en los AI Engines de Versal utilizando bloques ya bien conocidos como FIR, FFTs, o incluso importar kernels que nosotros nos hemos hecho o conectar la parte de los AI Engines con la parte que implementamos en la FPGA, porque sabéis que lo bueno
y el reto de Versal es tener todos estos elementos, en particular ser capaces de que los AI Engines y la FPGA trabajen en paralelo y aprovechar ese paralelismo para sacar el máximo computacional del dispositivo. ¿Por qué me gusta esto? Porque, bueno, sabéis, no sé si alguno de vosotras habéis trabajado con los AI Engines, sabéis que son elementos complicados, la manera de codificar es puñetera. Nos permite tener diseños mucho más rápidos y, sobre todo, utilizar las capacidades de verificación. Os insisto con esto, a mí me gusta mucho Simulink por las capacidades de verificación. La manera de trabajar es un poquito diferente. Veis que lo que hemos hecho es instanciar un filtro, que en este caso, pues bueno, es un kernel que hemos instanciado como una cajita de Simulink dentro de nuestro diseño. El equivalente, en este caso, al Gateway In, Gateway Out, es el PL IO, que nos permite hacer la interfaz con el mundo, digamos, saliendo fuera del array de los AI Engines. Y aquí, pues bueno, esta diapositiva hay una cosa que me gusta, que fijaros, la manera de trabajar que tenemos con Bytes Model Composer es: yo me genero mi diseño utilizando los bloques que me da MATLAB de alto nivel, que pueden ser tan alto nivel, por ejemplo, como habéis visto antes, como moduladores QAM o cosas muy de alto nivel. Una vez que con esos bloques de alto nivel ya tengo una solución que me gusta, trato de imitarla utilizando los bloques de Bytes Model Composer, tanto el SDL Library, el AI Library, lo que sea, que sabéis que no tenemos la misma funcionalidad que toda la funcionalidad que nos da MATLAB. Trato de construir mi funcionalidad con esos bloques y lo que hago es comparo. Por ejemplo, veis el estandarizador de espectro, pues tendríamos dos fuentes, tenemos dos señales visualizando, la que construimos con el toolbox de AMD, la que construimos con los bloques de Simulink, y si ambas soluciones son similares o suficientemente similares, pues bueno, ya hemos llegado al resultado. Por supuesto, veis, en este caso lo que hemos hecho es instanciar un kernel hecho con el codificado para los AI Engines, donde veis que aquí tenemos cuál es la función que utilizamos, y esa función la habríamos escrito. Pero como os he dicho, no significa que tengamos que escribir nosotros la función de todo el código. Existen funciones predefinidas, luego os enseñaré un ejemplo, que nos permiten trabajar, pues bueno, con FFTs, con filtros FIR, pues bueno, nos permite empezar a hacer cosas con los AI Engines sin necesidad de escribir una línea de código C para los AI Engines, que a lo mejor puede ser lo que más alergia nos da de primeras. Este es el ejemplo que vamos a ver luego más tarde. Veis que estos filtros son submuestreadores y este filtro FIR simétrico. Bueno, todos estos elementos ya están predefinidos y no nos tenemos que preocupar de ellos. Simplemente le damos toda la configuración, como veis exactamente aquí, por ejemplo, los coeficientes del filtro, exactamente igual a lo que os había comentado antes. Y hay una cosa interesante que es esto, constraints, que aquí en los constraints ya le podéis decir, pues bueno, dentro del array de los AI Engines, dónde queremos que se coloque, cómo queremos que se integre dentro de el array de los AI Engines. Pero bueno, estas ya son cosas avanzadas para conseguir o tratar de optimizar las prestaciones. Ya os comentaba que, aparte de poder instanciar nuestros propios kernels que hemos codificado en C, C++, tenemos código o bloques ya prediseñados. DDS, FIRs de diferentes tipos, FFTs y FFTs. Son los bloques, pues bueno, digamos, las piezas básicas para el desarrollo de aplicaciones. Y podemos hacer la interfaz entre los dos mundos. Hay que comprender un poco cómo ha ido creciendo Bytes Model Composer. Empezó solo con la SDL Library, en aquel momento se llamaba System Generator. Luego metieron funcionalidad para HLS, como os comentaré un poquito más tarde, y luego para los AI Engines. Significa que la herramienta, bueno, más que una única herramienta unificada, pues son como varias piezas, y la interfaz
algunas veces no es tan inmediata. Por ejemplo, para trabajar de un modelo HDL que está en la parte de FPGA a los EA Engines, lo que utilizamos es este bloque de aquí, el HDL to AI, y tenemos que para la salida del bloque HDL tenemos que utilizar los Gateway Out, que ya conocíamos, y la entrada, los PLIO, que también os había introducido. Entonces, bueno, las simulaciones, todo montarnos el sistema hay que andarlo con un poquito de cuidado. No es que sea muy complejo, pero sí que seáis conscientes de que eso, que la integración, al menos a día de hoy, no es una integración completamente sin costuras, completamente simples. Bueno, la idea, o para hacernos un resumen, a mí me gusta mucho Simulink porque podemos hacer una diseño, implementación y verificación todo de una vez. Y Bytes Model Composer es una herramienta muy potente porque nos permite trabajar no solo con la parte de FPGA, sino también con los EA Engines, utilizando los cores o los IL o los kernels ya optimizados que te da AMD. Bueno, ¿cuál es la alternativa para esto? La alternativa para esto es el HDL Coder. ¿Qué es esto del HDL Coder? Pues bueno, es una solución que automáticamente te genera código C++ y código HDL desde código MATLAB y código Simulink. Entonces, lo que tenemos son, podemos tener un modelo código MATLAB. Aquí no nos aplica porque estamos centrados muy en diseño basado en modelado con Simulink. Tenemos nuestro diseño basado en Simulink y muchos de los bloques que nos da MATLAB tienen soporte para el HDL Coder. Tenéis aquí una lista completa. La diferencia con el Bytes Model Composer es que esos bloques tienden a ser de más alto nivel. Por ejemplo, moduladores, de codificadores, temas de álgebra lineal, incluso temas de deep learning, capas de deep learning. También, por supuesto, filtrado y procesamiento básico de señal, pero eso ya lo teníamos en Model Composer. Nosotros, por ejemplo, hemos utilizado esta herramienta para temas de comunicaciones y utilizar para moduladores y moduladores, y la verdad es que los resultados han sido muy buenos porque nos han permitido tener cosas funcionando en un tiempo, pues bueno, mientras competidores pues estaban ahí luchando con el HDL. Este sería un primer ejemplo, ¿vale? De lo que podríamos hacer y veis que, pues bueno, volvemos a lo que os comentaba antes con Simulink. Tenemos un diseño de muy bajo nivel, pues básicamente electrónica digital de primero, con multiplexores, aquí un sumador, unos retardos, y esto pues es el modelo de un contador. Le dais a la pestañita de Simulink del HDL Code, ¿vale? Y te genera, le dais aquí este botoncito y te genera código HDL. El código HDL que te ha generado, fijaros la diferencia con el caso que os comentaba antes de Model Composer. Es un código que en este caso es un código Verilog y es un código Verilog que se entiende. Un código Verilog que puedes llegar hasta engañarte y pensar que te lo ha hecho un humano, bueno, hoy en día o el ChatGPT. Vale, pero es un código que no es un código tan oscuro como el que te da Model Composer, básicamente porque es un código comportamental, no es un código que te instancia los IP cores que tiene AMD. Tenéis un montón de opciones de configuración, no vamos a entrar en estos detalles, pero bueno, simple fijaros todas las opciones que tenemos, tanto del objetivo que tendríamos. Aquí sí que no solo tenéis, bueno, ceilings, pero podríamos tener Altera, podríamos tener otras familias, incluso lo podemos hacer para ASICs. Veis todas las opciones de los resets, de los relojes, todo eso. Y podríamos, y por supuesto, podemos trabajar cosas más sofisticadas. Veis, por ejemplo, tenemos un filtro FIR, ¿vale? Donde, pues bueno, cosas aquí interesantes es aparte que este filtro FIR se sintetizaría creándonos un código HDL comportamental, veis que se integra con el Fixed Point Toolbox. Entonces, ¿cómo funciona esto bien? Si integráis o deberíais de tener licencia para el HDL Coder y el Fixed Point Toolbox. Y lo que te va a generar, como veis, es este filtro
cuando le habéis dado al MATLAB o dentro de este bloque, lo que tendrías es este filtro FIR, que te ves que te genera la latencia, y aquí lo que tú le haces es un mapeo de las interfaces, donde incluso, fíjate, ya le puedes decir que cosas abstractas como lo que teníamos por aquí, el filtering, te lo mapea en un AXI 4 string. Entonces, pues bueno, podéis de las interfaces o conexiones abstractas de Simulink aterrizarlas en el caso de las interfaces estándar que utilizáis en FPGA. Bueno, y la pregunta del millón. ¿Utilizo Model Composer o HDL Coder? Bueno, la verdad es que las dos herramientas aprovechan el potencial que tenemos de Simulink. Son herramientas que yo las veo más que competencia complementarias. A ver, si le tenéis que escribir carta a los Reyes Magos, bueno, que ya va llegando la temporada, pues pedirle la licencia de los dos. ¿Por qué? Porque algunas cosas os vendrán mejor o se solucionará mejor con el Model Composer, otras mejor con el HDL Coder. Son herramientas complementarias. De hecho, la gente de MATLAB va cada vez a integrarse más o converger más por Model Composer por el tema de los EA Engines, porque a día de hoy el HDL Coder no tiene soporte para los EA Engines. El HDL Coder tienes más soporte más bloques soportados, en particular de más alto nivel, especialmente codificadores de codificadores puede ser muy importante. El Model Composer son IP cores, todos los IP cores optimizados para AMD. Y por supuesto la gran ventaja son los AI Engines, o sea, la posibilidad de trabajar con los AI Engines de Versal. Entonces, digamos que es importante comprendáis cómo funciona uno, cómo funciona el otro, costes de licencia de uno, de otro, y Hola. ya para tener la decisión. Sí, pero esto todo, hasta aquí, resulta que estamos diciendo, mira, vamos a trabajar con diseño basado en modelos y utilizando Simulink. Pero resulta que no, que me decís, oye, no, pero es que yo tengo los modelos en C, trabajo en C, porque me gusta trabajar en C por las razones que sean. Pues bueno, en este caso, lo tradicional hubiese sido, pues mira, tienes aquí el modelo en C, pues te lo haces a mano, te lo picas a mano en VHDL. Vamos a ver cómo trabajar con algo más productivo, la HLS Synthesis, High Level Synthesis. High Level Synthesis, HLS, es la herramienta que nos permite crear código HDL de código C++. Esto ha dado unas cuantas vueltas porque empezó siendo parte de Vivado, luego lo llamaron Bytes HLS y ahora es una parte del Bytes Unified, porque lo que buscan aquí es una integración sin costuras entre la parte software, la parte de aceleración hardware que he hecho en la PL y la parte que he hecho en los EA Engines, de tal manera que ahí podamos nosotros aprovechar el sacar el máximo de dispositivos como Versal. ¿Cuál es el tema? El tema es que codificar o generaros el código HDL de un código C es un infierno porque tienes que crearte las máquinas de estados. O sea, básicamente el código C, que es un código sin tiempo, sun time, aterrizártelo en qué cosas se hace en cada ciclo de reloj. Eso ya te lleva un montón de tiempo. Todo el tema de la ruta de datos, que bueno, a lo mejor eso es un poco más ligerito, pero también hay que hacerlo y para diseños complejos pues te va a llevar mucho tiempo. Y todo el tema de la segmentación, de que bueno, te lo puedes hacer, pero te llegas a la realidad, resulta que no lo has segmentado suficientemente bien y aquello, pues bueno, no consigues pasar restricciones de tiempo. Todas esas decisiones microarquitecturales, la herramienta te los hace automáticamente, ¿basando en qué? En restricciones de entrada. Esa restricción de entrada es, por supuesto, la velocidad de reloj, el dispositivo que queremos utilizar y los performance pragmas. Performance pragmas o directivas. Esto es muy importante, tan importante como el código en C en sí, es el código en las directivas que le damos a la herramienta. Bueno, y lo que hacemos es que generamos nuestro código C con nuestro test bench y las directivas, y lo bueno, os enseño la siguiente transparencia, es que
El test bench puede estar también escrito en C. Sabéis que escribir un test bench en VHDL pues es muy antipático. Entonces, podemos utilizar test bench en C. La función que queremos implementar también está en C. Hacemos primero una simulación a nivel de C. Una simulación a nivel de C es sin nada de simulación, puramente software. Lo que hago es corro como si fuese software puro y duro el test bench que llama a la función en C que quiero implementar. Hago eso y miro si los resultados son los que no, o los que quiero, o los que no quiero. Incluso puedo analizar el código. Una vez que he corrido mi test bench, puedo sintetizar y puedo hacer una cosa muy interesante, que es la cosimulación CRTL, que es el test bench escrito en C se instrumenta de tal manera que se obtienen cuáles son las entradas que metemos al hardware que estamos sintetizando y cuáles son los resultados esperados, de tal manera que utilizando el mismo testbench en C, puedo hacer una simulación HDL del código que me ha sintetizado. Entonces, valido el código C, el código HDL que me ha sintetizado, el IP Core HDL que me ha sintetizado utilizando el testbench en C. Y ese código HDL, por supuesto, lo puedo empaquetar tanto para el Acceleration Flow de Bytes, dentro del Bytes Unified, como para el IP, el IP Flow. El IP Flow simplemente es utilizando el IP Integrated para ver qué es lo que está pasando, o para ir instanciando las cajitas, como ya os había comentado. Bueno, pues esta es la idea que tenemos, cómo esto es cómo funciona la síntesis HLS. El test bench es tan sencillo como esto. Fijaros, el test bench simplemente es mi main, es lo que utilizaré para cuando compilo, cuando ejecuto, para meter los estímulos y ver los resultados. Puede ser tan sencillo como comparar los resultados, el output, con los outputs, digamos, dorados, con los outputs, digamos, de referencia. Y si todo va bien, pues me devuelve un 0. Que me devuelve un 0 me da, es como informamos a la herramienta HLS que todo ha funcionado correctamente. Como os digo, el test bench no se sintetiza, con lo cual puede ser un código C tan potente como queramos. Luego os mostraré un ejemplo. La simulación, la cosimulación CRTL es lo que os comentaba, que el test bench lo instrumentamos, vemos cuáles son los vectores que le metemos al módulo RTL que hemos sintetizado, recogemos los valores de salida y los comparamos con los que esperaría el test bench. Todo esto automatizado de tal manera que no tengamos que modificar el código C del test bench y se ejecute todo dentro del HLS, aunque por debajo se llame Vivado o se llame cualquier otro simulador HDL, pero se hace de una manera transparente, con lo cual para ti es muy, muy potente. Os comentaba que cuando estamos trabajando con HLS, tan importante como el propio código C son las directivas. ¿Por qué? Porque las directivas son las que nos permiten explorar el espacio de diseño. Cuando tenemos una solución, esa solución la podemos hacer secuencial, la podemos hacer completamente paralela, desenrollando los bucles, o podemos hacer que los bucles vayan en segmentación, en pipeline. Esto es un paralelismo espacial, esto es un paralelismo temporal. Incluso podemos mezclar ambos paralelismos. Esto es muy importante porque, pues bueno, la gente que critica HLS te dice, bueno, es que claro, HLS es una herramienta automática que nunca te va a conseguir los resultados de un ingeniero experto. Vale, entonces, yo ahí lo que digo es, primero, en el mercado tal y como está actualmente, vete a contratar a un ingeniero experto. Vale, vale, tal y como están las cosas, pues le vas a decir al ingeniero experto, búscame una solución en un mes, 2 meses. ¿Qué pasa si por muy experto que sea el ingeniero, no da con la solución correcta? Como ya has perdido 2 meses escribiendo, 3, o los que hayas perdido escribiendo código HDL, no vas a volver atrás. La herramienta HLS, vale, admito, es una herramienta automática, no va a funcionar tan bien como un ingeniero experto, pero te permite explorar el espacio de diseño de una manera muy eficiente. Esto es muy potente, porque
tú lo que haces es explorar diferentes soluciones simplemente cambiando las directivas o pragmas y puedes darte cuenta de que a lo mejor había una solución que tú no habías ocurrido de un cierto nivel de paralelismo. Esto es muy potente. Pero sí es cierto, una cosa es importante. Esta herramienta no es mágica, no convierte a un ingeniero de software en un ingeniero hardware. Lo que hace es que el ingeniero hardware sea mucho más productivo. Eso sí que lo tenéis que tener en cuenta. La herramienta ha ido mejorando mucho. Veis que tenemos ahora un analizador de código que nos permite ver cuáles son los diferentes niveles de paralelismo que tenemos. ¿Vale? Vale. ¿Y qué más cosas tenemos por aquí? Por ejemplo, tenemos el tema de los... pues un ejemplito. Fijaros, querríamos hacer un filtro FIR. Vale, entonces el filtro FIR resulta que lo tenemos escrito en código C. Una especificación normalita y corriente de cómo sería el código C para un filtro FIR. Vale. ¿Cómo podríamos hacer el test bench? Pues fijaros, el test bench, si es un filtro FIR de audio, pues podría ser tan sencillo como leo de un archivo WAV utilizando la librería esta, el TinyWAV, paso, ejecuto el filtro FIR, ¿vale? Esta es la función que quiero sintetizar y leo los resultados y comparo si hay errores. Básicamente, lo que son la salida del filtro con digamos, los valores golden, los valores de referencia, con un pequeño margen. ¿Por qué? Puramente por la aritmética. Pero veis que el test bench es muy potente en este sentido porque podemos utilizar, acceder a archivos o generar código, lo que sea. El test bench no tiene por qué ser sintetizable. Pues bueno, esto lo que hago es lo ejecuto y si todo sale bien, pues al menos ya sé que la implementación de FilFilter, la que teníamos aquí, es correcta. Y además, utilizando este test bench, puedo simular la parte, el código ya sintetizado en HDL, utilizando esa cosimulación que os había comentado. Cuando termino de sintetizar, puedo exportar a un core HLS y ese core, a un IP Core, que ese core IP Core lo puedo meter dentro del AP Integrator como si fuese cualquier otro core. Veis que lo que tenemos aquí, tengo FIFOs, tengo este otro elemento. Bueno, estos son unas prácticas que hacemos nosotros aquí en el grado de Teleco. Y veis que hemos generado este API Core con el HLS, ¿vale? Que tiene las interfaces AXI-Stream y incorporarlo es muy fácil. O alternativamente podríamos haber utilizado el Bytes Acceleration Flow y haberlo hecho exactamente igual. Trabaja, por supuesto, con aritmética en punto fijo, teniendo unos tipos específicos. Veis que tira de las templates de C++, y que podemos jugar con el redondeo, con la saturación, pues bueno, con lo que queramos. Vale, os he vendido la moto de Simulink, os he vendido la moto de HLS. Pues bueno, ahora os voy a vender las dos motos a la vez. Podemos combinar HLS y Model Composer, luego os haré una demo. La idea es que podemos utilizar, con Model Composer, podemos utilizar toda la potencialidad de Simulink para simular código HLS. Entonces veis que tenemos aquí código HLS, que son funciones específicas que nos hemos generado nosotros en código C sintetizable. Básicamente, la gran mayoría del código C, salvo que empecéis a tirar de librerías, hacéis cosas muy raras, es sintetizable, ¿vale? Este código C lo he instanciado como bloques de Simulink, luego he utilizado bloques básicos y lo que utilizo son, pues una vez más, la potencialidad de testeo de Simulink. Por ejemplo, una fuente de vídeo y un monitor virtual. Y veis, como veis aquí, luego haremos una demo de esto y lo veremos con más cuidado. Eso se hace con la librería HLS Library, que luego veremos con más cuidado, donde tenemos elementos básicos, elementos de matemáticas, pero realmente donde le sacamos aquí el partido es de importar funciones C++, C++. La idea es que, en este caso, en vez de utilizar un test bench como el que os he enseñado antes,
podamos hacer una alternativa que es utilizar el Simulink para hacer nuestra verificación como testbench. Si no tenemos nuestro modelo hecho en HLS y en Model Composer, también podemos crear código HLS. Podemos crear un código HLS que podríamos sintetizar o incluso podemos crear los IP cores. Aparece un nuevo bloque que es este Interface Spec que me diría, pues bueno, cómo las interfaces. ¿Veis aquí? Pues qué tipo. Veis que aquí le decimos que sean Axis Stream de vídeo. Y te dice, pues bueno, cuando hagas export, ¿dónde te va a exportar esto? Y te lo exporta como código HLS o te lo exporta como un IP core. Bueno, pues entonces, la idea de todo esto es, si tenemos nuestro código está en C, pues no hace falta traducirlo, sino que podemos utilizar estas herramientas de la HLS para que me hagan la traducción automática. Es muy potente para la verificación y incluso puedes mezclar los dos mundos de Simulink y HLS para ir incluso un paso más allá de hacer un test bench en C o en C++, sino hacerlo directamente en Simulink con todas las herramientas de verificación que te da Simulink. Bueno, vamos a ver más cosas. Ahora resulta que tenéis que hacerlo en VHDL sí o sí, porque no tenéis licencia de MATLAB, porque tenéis que certificar el código, por la razón que sea. Bueno, lo que os voy a tratar de convencer en estas transparencias es que, vale, pues perfecto, vamos a... Si no queda otra que hacer vuestro IP core, vuestro diseño en HDL, por favor, al menos el test bench tratemos de evitarlo o tratemos de empezar a probar sin necesidad de escribir el código en HDL, que sabéis que es siempre un problema. Bueno, una alternativa que podemos tener para esto es el CocoTV. CocoTV es un framework, un entorno que nos permite crear test bench en Python. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es que en Python creamos el test bench como esas corrutinas y a través de las interfaces VPI, VHPI, FLI, bueno, las interfaces que tienen la API, que tienen estándar los simuladores, interactuamos con el DUT, el código HDL que queremos verificar. De tal manera que lo que tenemos escrito en CocoTV con Python genera los estímulos y monitoriza las señales. Vale. ¿Y cuál es la ventaja de todo esto? Dejadme que me avanzo un poquito, aunque luego volvamos. La ventaja es que utilizando Python podemos tener toda la funcionalidad, por ejemplo, como ver cosas en el dominio de la frecuencia, hacer análisis muy potentes. Entonces, hacer un test bench potente nos va a ser mucho más fácil en Python que hacerlo en VHDL con todas las limitaciones que tenemos. Este sería la pinta que tendríamos un test bench. Veis que hay algunas cosas que, bueno, aunque es Python, pues se parece bastante a HDL porque el modelo de computación es el que es, ¿vale? Por ejemplo, la generación del reloj. Corres esta rutina en background, esto es el equivalente a los paralelismos de los procesos o de los bloques always, ¿vale? Y luego, pues bueno, esperar unidades. Veis, el modelo de computación es bastante similar, pero la ventaja que tenemos es cuando tengo estos datos, ¿vale? Puedo hacer aserciones o sencillas o comprobaciones, como haría en HDL, pero puedo hacer cosas mucho más complejas, que es tirar de las librerías de Python de visualización. O incluso también pues bueno, de todas las librerías numéricas, todo lo que haga falta. ¿Cómo se corre esto? Se corre con un makefile. El makefile lo que hace es llamar al simulador utilizando, pues bueno, todas estas mecanismos de esas APIs estándares. Significa que
tenemos que utilizar los simuladores que tienen soporte para estas APIs de control. Veis que no está vivado, aunque hay un cierto soporte para vivado. Es este de aquí, que no es muy completo, pero bueno, algunas cosas se pueden hacer. Y fijaros, aquí ya vemos algunas cosas más interesantes de código, que es un código que jugué yo un poco con vivado. Veis que podemos generar fuentes utilizando los modelos de buses que tenemos dentro del Python, por ejemplo, el AxisString Source y el AxisString Sync. De tal manera que la manera que tenemos es escribimos, esperamos, recibimos, utilizando una API o un modelo de computación de más alto nivel trabajando directamente con los buses. A partir de aquí podemos hacer cosas muy potentes y, como ya os lo comentaba, incluso una vez que tenemos los datos, representarlos utilizando NumPy, podemos hacer un montón de cosas. Vale, entonces esta es la primera idea. Si tenemos que utilizar código HDL para generar los cores que vamos a sintetizar en la FPGA, bueno, pensaros que tenemos maneras más potentes de verificar que hacer test bench en VHDL. Una está el CocoTV y la otra es utilizar el propio Model Composer. El propio Model Composer en Simulink tienes el elemento Blackbox. El elemento Blackbox es un elemento que nos permite a nosotros, como veis aquí, añadir un código HDL. Imaginaos este elemento que veis que tenemos aquí un generador de tonos, un DDS, un multiplicador, el downsample. Bueno, pues lo metemos como un black box, le decimos qué código VHDL en este caso es el que está, y al final se integra todo de tal manera que el Simulink, de manera transparente, llama al Vivado Simulator. Son simuladores independientes, ¿vale? Esto es importante, pero, pues bueno, como se hace de una manera automática, el resultado es que podemos utilizar una simulación HDL utilizando toda la potencia de visualización que nos da el Simulink. Muy bien, pues esa es la idea, que si no te queda otra que utilizar HDL, acuérdate, si tienes licencia de MATLAB, Simulink, Model Composer, pues utilizarlo para verificar, utilizando, pues bueno, lo típico, aunque sea un analizador de espectro, pero muchas veces con un analizador de espectro ves muchísimo más que ver la señal en el dominio del tiempo. Y dices, es que no tengo licencia de MATLAB. Pues mira, pues puedes utilizar Python con el CocoTV. Bueno, pues con esto ya voy terminando, fíjate, casi en tiempo. La idea es que Simulink, el diseño basado en modelos, es muy potente a la hora de desarrollar algoritmia de DSPs. Puedes sintetizar directamente desde el modelo Simulink. Si resulta que estás trabajando en C, pues puedes sintetizar directamente con HLS, y si no te queda otra que utilizar HDL, acuérdate que puedes puedes utilizar estos mecanismos más sofisticados para la verificación, bien test bench en Python o bien utilizar el propio Simulink. Pues con esto termino esta parte.